Bueno, buenas noches. Estamos acá conectados para poder presentarles, hablarles acerca de uno de los métodos y técnicas de investigación aplicados a las relaciones internacionales, y es el método y técnica de la prospectiva. Pues cuando hablamos de un método de prospectiva, nos estamos refiriendo al desarrollo de aquellas predicciones del futuro, pero no nos estamos refiriendo a aquellas predicciones futuristas, mágico-religiosas, en las que lo que se está prediciendo se hace sobre una base subjetiva. Al contrario, son predicciones que se desarrollan a través de métodos, de técnicas y de información que uno va capturando de la realidad, la cual se conoce a través de noticias, de libros o de entrevistas y de todo lo que sucede alrededor de una coyuntura política. En este caso, una coyuntura política en el plano internacional, pero también puede ser en el plano nacional. Para eso, entonces, les vamos a presentar ahora una serie de analistas que nos van a estar compartiendo al respecto. Tenemos a la analista Hilary Grijalva, Giovanni Borrayo, Stephanie Hill, Yasmín Cuyuch, Gabriela Santizo, Edgar Obando y Daniel Carrillo. En este momento le voy a dejar la palabra a Gabriela Santizo, quien nos va a estar ampliando acerca de cómo se desarrollan estos análisis en relación, porque vamos a tomar como ejemplo el caso de la coyuntura que se está desarrollando a nivel nacional en la actualidad con la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el periodo 2022-2026. Con ustedes, Gabriela Santizo. Muy buenas noches, gracias. Como primer punto, básicamente se observan los escenarios. En estos podemos indicar que de acuerdo a la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre estos eventos solicitados se observan los análisis de perspectiva, tales que son los escenarios tendenciales, escenarios posibles o factibles, escenarios probables y escenarios deseables. Como primer punto, se habla acerca de los escenarios tendenciales, el cual se hace una pregunta, el cual es ¿cómo se presenta el futuro si el contexto político electoral no cambia radicalmente? Base a esto, es una de las preguntas que se cuestionan principalmente dentro del escenario de las tendencias. Y básicamente es tomando como base elecciones de rector de la Universidad de San Carlos, los cuales son procesos a realizar y no han sido todo bien recibidos. Pero básicamente, sin embargo, ante las constantes denuncias que se han observado ante el fraude de elección para la candidatura de rector, pero también existe el cuestionamiento de qué es lo que pasaría si los distintos grupos de encapuchados no hubieran tomado las distintas instalaciones de la Universidad de San Carlos, o las constantes denuncias por parte de los grupos estudiantiles o colectivos, los colectivos sociales, ante el mal de actuar del Consejo Superior Universitario. Entonces, el veto a la participación de los cuerpos, básicamente los cuerpos electorales no afines al oficialismo, afectando tanto las candidaturas de Jordán Rodas y Carlos Valladares. Los dejo con mi compañero. Ahora viene aquí el candidato a rector con más cuerpos electorales para poder ganar la rectoría de la Universidad de San Carlos, pues era, como bien saben, Walter Mazariegos con la planilla de Inovosac, quien según en la segunda ronda obtuvo 10 cuerpos electorales, y pues lo que indicaba acá era que para la tercera ronda, realizar el 27 de abril del presente año,
solo hubiera tenido que ganar al menos 8 cuerpos electorales más o ya fuera 86 electorales para poder ganar dicha candidatura. Lo que conlleva esto a que si se hubiera realizado la ronda predestinada en el MUSAC, como bien dije, el 27 de abril, pues las probabilidades de que ganara el candidato a rectoría de esta planilla Innova eran altas. Esto significa que el futuro de la Casa de Estudios continuaría con la misma línea de su antecesor. En otras palabras, pues que se le iba a dar continuidad al sistema cooptado de la alma mater, ya que Mazariegos, pues como tienen conocimiento, era señalado de tener nexos con mafias, redes de corrupción y ser candidato del oficialismo. Gracias. Los dejo con mi otra compañera. Refiriéndonos a los escenarios posibles o factibles, estamos hablando de algo que pudiera pasar. Y como ya decía nuestra compañera, en el caso de Walter Mazariegos, no cumple con los requisitos para ser rector de la universidad. Y es que al no llegar al mínimo de años de docencia requerido para ser candidato o rector, tal como lo menciona la ley, hay una ley que habla acerca de esto, y es la ley orgánica de la universidad, que establece como requisito para optar a la rectoría ser originario de Centroamérica, ser titulado o incorporado en las facultades de la Universidad de San Carlos, gozar de sus derechos civiles, ser del Estado seglar y haber ejercido la docencia universitaria por lo menos, dice, 5 años, lo cual solo tiene menos de 3 años, hablando de Mazariegos, de Walter Mazariegos, que es decano actualmente de la Facultad de Humanidades, donde ha ganado 4 veces la decanatura sin oposición. Efectivamente, como comentaba el compañero, ¿verdad? Estos hallazgos mencionados pueden repercutir en la carrera de dicho actor para su candidatura, viéndola comprometida en las rondas electorales, ¿verdad? Asimismo, pueden ser canceladas debido a los requisitos de postulación, o ya sea también por las relaciones que tiene con actores como los ex rectores Estuardo Gálvez y Murphy Pais, ¿verdad? Sindicados y detenidos por actos de corrupción y otras vicitudes anteriormente mencionadas. En estos señalamientos, pues su agrupación Innova ha negado las acusaciones, ¿verdad? Sin embargo, se mantienen las denuncias a través de documentación. Bueno, ahora les vamos a presentar el siguiente escenario, el cual, bueno, es el que se le denomina un escenario probable, en el cual pues vamos a dejar en la palabra, bueno, a los compañeros para que continúen desarrollando este escenario en cuanto a la coyuntura actual de la Universidad de San Carlos. Buenas noches, señores oyentes, compañeros, compañeras. Pues la verdad, a la hora de crear un escenario probable, hay que estar conscientes de lo que solicita, se indica como norma, y hay que ver el derecho interno que presenta la Universidad de San Carlos, si no, no fuera autónoma, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues abordamos la ley orgánica, como ya lo hicieron mención analistas anteriores en el inicio de esta perspectiva, y es de que en la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, siendo decreto número 325, en su artículo 28, indica lo siguiente, y es que en caso de incapacidad, impedimento o ausencia del rector, óigase bien, hará sus veces el decano más antiguo, o si todos tuvieran al mismo tiempo, el personaje con mayor edad, ¿verdad? El artículo 28 también nos dice que en caso de ausencia definitiva, deberá convocarse a elecciones a rector propietario dentro de los 30 días siguientes a la vacancia. Por tanto,
viéndolo de la forma legal, es de aplicar que sí los acontecimientos que enmarcan al actual rector interino proceden y dan lugar a una ausencia por temas de empaño político, sea de manera inmediata a partir de los 30 días cumplidos de la vacancia, tal como lo especifica la norma en el artículo 28, cumplidos del puesto de rector, que no haya existencia de un dirigente máximo para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se solicite y convoque nuevamente a elecciones, con la posibilidad de que sean nuevos candidatos, como la inclusión adecuada de los cuerpos electorales, como es su normativa y como lo indica la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Buenas noches, compañeros. Dándole continuidad a lo que mencionaba el analista Giovanni, como tenemos de conocimiento entre el escenario probable, se entiende aquellos de que puede existir una posibilidad en el futuro de acuerdo a ya hipótesis formuladas. El escenario probable toma la forma si entonces es probable que, tal como lo mencionaba nuestro compañero, en este caso, tras las acciones tomadas por parte de los encapuchados respecto a la toma de las instalaciones de la USAC, esto tras las denuncias de fraude por parte de los colectivos sociales, de los grupos estudiantiles, así como los sindicatos de trabajadores de la USAC. Esto tenía como finalidad impedir dicho proceso, esto por el mal proceder del Consejo Universitario, que vetó la participación de, como lo mencionaban las demás analistas, los 7 cuerpos electorales no afines al oficialismo. Por eso mismo, los candidatos a rector de la universidad, Jordán Rodas y Carlos Valladares, junto a representantes estudiantiles de la planilla independiente, aprovecharon a denunciar dichas anomalías hechas por parte del Consejo Superior Universitario. Bueno, entonces, continuando con el desarrollo de este análisis prospectivo en cuanto a la elección, al evento electoral de la Universidad de San Carlos para el periodo 2022-2026 en cuanto al rector, pues les vamos a dejar acá con la compañera Stephanie, que nos hable acerca del escenario deseable, de acuerdo, vuelvo y repito, al método prospectivo de este evento electoral y quién podría ser el próximo rector de la Universidad de San Carlos o cómo o qué estaría sucediendo en cuanto a esta coyuntura. Los dejo con la compañera Stephanie. Gracias por la palabra. Buenas noches, estimados presentes. Pues entrando un poco a lo que es el escenario deseable. Se entiende como los escenarios deseables aquellos que surgen desde el deseo de que alguna acción o suceso ocurra, ya que nace desde la idea principal de que el actor puede construir o diseñar el futuro. Por lo anterior, como una probabilidad paralela de que el futuro de la Universidad de San Carlos de Guatemala suceda, es formar parte de la construcción de escenarios y tejidos sociales, donde se intente que el futuro sea diseñado y construido por los actores y a través de acciones en el presente. Un ejemplo claro podría ser la resiliencia ante los escenarios del fraude electoral que se están viviendo, como ya antes mencionados, durante la elección del rector en el año 2022 al 2026. Tal fecha, el jueves 5 de mayo, el del presente año, profesores y empleados de la universidad tomó las instalaciones de dicha casa de estudios como medida de protesta, solicitando al Consejo Superior Universitario que recapacite por las resoluciones y que amplíe la participación de algunos cuerpos electorales, porque lo que un representante ha hecho el llamado del grupo de resistencia de la USAC, expresó que exigen un proceso de elección de rector democrático, libre y transparente.
esto dejando como un ejemplo claro de que a través de la participación de ellos pueden llegar a dejar huella en el sentido de poder construir y que el futuro sea diferente para las elecciones a la candidatura del rector, ¿verdad? Los dejo con mi compañero y analista para que les pueda dar las últimas escenas de los escenarios deseables. Buenas noches, nuevamente pues haciendo un recuento de todo lo que los analistas han expresado hasta el momento en cuanto a la elección del próximo rector para la Universidad de San Carlos de Guatemala, periodo 2022 al 2026, pues es importante recalcar que el objetivo de desarrollar un análisis de prospectiva es conocer el futuro y conociendo el futuro, poder diseñar un plan para este posible suceso, para este posible hecho. Pues ya anteriormente se expresó pues que había un escenario tendencioso, uno de probabilidad, un posible o factible, y en este caso un escenario deseable, que en algunos o hay quienes lo denominan también como un escenario utópico, es decir, lo que se busca y lo que se pretende y lo que quizás se pueda querer en determinado grupo político, ¿verdad? O sociedad, no sé. Entonces, en ese sentido, pues para poder conocer cuál es el escenario deseable en cuanto a esta coyuntura, pues hay que entender que hay distintos actores y como ya lo había expresado la compañera Hillary, eh, bueno, el resto de compañeros y compañeras, pues en este plano, en esta coyuntura, pues existen dos grupos de actores, es decir, hay unos actores primarios que son como los protagonistas de este hecho. Entonces, por un lado encontramos a Walter Mazariegos de Innova USAC y por otro lado encontramos al arquitecto Carlos Valladares del Grupo Avante y a Jordán Rodas, actual procurador de los derechos humanos de Guatemala y candidato de la agrupación política SOS-USAC. Cada uno tiene un grupo de aliados pues, que los han estado apoyando y como en cualquier historia o película de cine, pues un grupo puede ser los villanos y otro grupo pueden ser los protagonistas o héroes o viceversa, pues cada quien tiene ahí sus aliados, así como Batman tiene a Robin, podemos ver también algunos villanos que también tienen sus aliados, ¿verdad? El Guasón y toda la gente, ¿verdad? Si queremos hablar un poco de hacer una analogía al respecto. Entonces, ya conociendo cómo se está desarrollando la coyuntura y qué actores están interviniendo en este contexto, pues vemos de que el proceso actual se entrampó, es decir, que hubo un grupo que desarrolló ciertas acciones para evitar que el otro grupo pudiese llegar a la rectoría y entonces el otro grupo lo que hizo fue, pues como es una competencia, entonces el otro grupo también presentó una serie de acciones legales para evitar ciertos atropellos en cuanto a la candidatura y algunas ilegalidades que ellos piensan o indican que así han sucedido. Entonces lo que sucedió es de que pues el proceso se entrampó, ya no se desarrollaron las elecciones porque hubo grupos afines a un grupo de actores que tomaron las instalaciones de la universidad, otro grupo afín pues presionó a través de cuestiones legales en el Consejo Superior Universitario para que se activaran algunos mecanismos y que se evitara que el proceso continuara para evitar perder la elección. De esa cuenta, pues actualmente no se ha elegido a un rector, los plazos ya se vencieron porque la ley orgánica de la Universidad de San Carlos pues establecía ciertos plazos, los cuales ya se han vencido. Entonces hay un grupo que lo que pide es que se repita el proceso, mientras que otro grupo lo que está pidiendo es de que el proceso continúe porque tienen ventajas de ese aspecto. Entonces, en cuanto a un análisis y un escenario deseable, sería que el proceso se repita y que de esta manera se vuelvan a elegir al cuerpo electoral estudiantil, que estaba integrado por 7 facultades, pero por 10 facultades, que también se elija al cuerpo electoral de docentes titulares, que también está integrado por 10 facultades de la universidad,
y que se elija también a los 14 colegios profesionales, a los representantes de los 14 colegios profesionales que integran el consejo electoral para elegir al siguiente rector, para que proponga un candidato y que elijan al próximo rector de la Universidad de San Carlos. Entonces, en conclusión y en resumen, el escenario deseable sería que, pues, que el proceso se repita para beneficio de todos los grupos. Ahora, en conclusión, pues como ya les había explicado, para esto sirven el método de la prospectiva, es para construir escenarios a futuro y que con ellos se puedan construir planes. Es decir, de esa manera, pues, cuando suceda algo, que la persona o el grupo, pues, sepa qué hacer en un posible futuro. Bueno, muchas gracias por haber escuchado nuestro análisis. Le doy las gracias aquí a los analistas Edgar Obando, Giovanni Borrayo, Stephanie Gil, Yasmín Cuyuch, Daniel Carrillo, Hilary Grijalva y Gabriela Santizo. Les agradecemos al público que nos escuchó, pues por haber estado presentes y esperamos que estos análisis les puedan servir para conocer más acerca de la coyuntura actual en el país y en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias.